Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana al primer coloquio de estudiantes de posgrado denominado La producción teológica en la facultad frente a los retos de una iglesia en salida. Vamos a tener un horario desde las 8:30 hasta la 1 de la tarde aproximadamente. Y pues vamos a iniciar entonces dándoles la bienvenida a todos nuestros participantes, a nuestros directivos, a los docentes y a todos los ponentes que nos acompañan hoy compartiendo todas sus experiencias a nivel de maestría y de doctorado. Entonces vamos a iniciar para hacer en honor a la puntualidad, vamos a iniciar con la estudiante Alicia Romero, estudiante. Ya estoy metido. No, pero ya creo que yo salgo porque ya. Yo creo que no puedo hacer entonces. Es que me estás. Ok, Ángela, buenos días a todos. Quiero saber si se escucha bien el audio, el sonido, para que comencemos con nuestra oración. Sí, sí, escuchamos bien. Ok, Ángela, muchas gracias. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Ya le puedo dar paso? Dime, por favor, si me puedes dar paso. Entonces Sí, vamos a Ángela. iniciar. Iniciamos entonces dando paso a la estudiante Alicia Romero de tercer semestre de la maestría en teología, quien va a iniciar con la oración en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenos días para todos. Voy a compartir la pantalla para poder compartir la oración con ustedes. Un momento, que no me deja. Aquí, compartir. A ver. ¿Ahí me escuchan bien? Okay. Sí, se te escucha bien. Muchas gracias. Vamos entonces a disponer el corazón, vamos a tomar esa conciencia de esa presencia de Dios que nos va a acompañar en este coloquio, la producción teológica de la Facultad de Teología frente a los retos de una iglesia en salida. Y vamos a hacerlo pronunciando el nombre de Dios que es Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como petición voy a pedir lo que quiero y será aquí pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se hizo hombre para más amarle y seguir. La lectura de hoy es la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Pues lo mismo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, es el Espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre de Espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios.
Se llama Jesús. Dios ha venido a casa desdiciéndose de su gloria. Ha pedido permiso al vientre de una niña sacudido por un decreto del César y se ha hecho uno de nosotros. Un palestino de tantos en su calle sin número, semiartesano de toscos quehaceres, que ve pasar los romanos y los vencejos, que muere después de mala muerte matada, fuera de la ciudad. Ya sé que hace mucho tiempo que los aman, que se los dice, que lo saben fríamente porque se los han dicho con palabras frías. Yo quiero que lo sepan de golpe, hoy, quizás por primera vez, absortos, desconcertados, libres de todo mito, libres de tantas mezquinas libertades. Quiero que se los diga al espíritu como un hachazo en tronco vivo. Quiero que lo sientan como una oleada de sangre en el corazón de la rutina, en medio de esta carrera de ruedas entrechocadas. Quiero que tropiecen con él como se tropieza con la puerta de casa, retornados de la guerra, bajo la mirada y el beso impaciente del padre. Quiero que lo griten como un alarido de victoria por la guerra perdida, o como el alumbramiento sangrante de la esperanza en el lecho de su tedio, noche adentro, apagada toda ciencia. Quiero que lo encuentren en un total abrazo, compañero, amor, respuesta. Podrán dudar de que haya venido a casa, si esperan que les muestre la patente de los prodigios, si quieren que los sancione la desidia de la vida. Pero no pueden negar que se llama Jesús, con patente de pobre, y no pueden negarme que lo están esperando con la loca carencia de su vida, repudiada como se espera el aliento para salir de la asfixia cuando ya la muerte se enroscaba al cuello, como una serpiente de preguntas. Se llama Jesús, se llama como nos llamaríamos si fuéramos de verdad nosotros. Pedro Casaldáez. Decimos todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Terminamos con esta oración, la oración: alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me separe de ti, del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestra estudiante Alicia de tercer semestre de la maestría. Ahora vamos a dar paso a nuestro decano, el padre Víctor Martín Morales, de la Compañía de Jesús, decano de nuestra Facultad de Teología. Entonces, padre Víctor, buenos días. Buenos días para todos y todas. ¿Cómo no hacer resonancia en nuestro corazón de tantos hermanos y hermanas nuestros asesinados en este último tiempo en nuestro país? Solo por mencionar, en las últimas 10 semanas, en 20 masacres han sido asesinados 86 jóvenes. Para nosotros, como teólogos y teólogas, no puede ser este dato solamente una estadística. Nuestro trabajo teológico no puede ser indiferente a la realidad que vivimos. Ella nos interpela para hacer de nuestra labor teológica respuesta elocuente de sentido. Quisiera que ofreciéramos nuestra jornada, nuestro primer coloquio de posgrado a favor de la vida, haciendo eco del Papa Francisco en Evangelii Gaudium: no nos dejemos robar la vida, no nos dejemos robar la esperanza.
como decano de nuestra Facultad de Teología, es un honor ser testigo de cuanto se trabaja en la labor teológica desde los posgrados. Este coloquio es signo elocuente de lo que se ha logrado, pero con mayor fuerza de lo que está por hacerse y realizarse desde nuestro quehacer teológico. Hacer hoy teología nos lleva a constatar que el centro de atención de toda teología es antropológico. A partir de una lectura comprensiva e integral que evite cualquier reduccionismo cientificista, estatista o sociologicista. Lejos de fragmentaciones internas en nuestro quehacer teológico, procuramos un diálogo con otros saberes y disciplinas que nos permitan llegar a la verdad sobre Cristo, la Iglesia y el ser humano. La teología tiene una relación estrecha con la Iglesia, la cristología con rostros concretos, la Iglesia con la sociedad, el Evangelio con la lectura y los valores del reino con los derechos humanos. El método de ver, juzgar y actuar ha permitido darnos cuenta de que aunque hemos avanzado, queda mucho por hacer. Es satisfactorio poder asomarnos al trabajo de investigación de nuestros estudiantes, tener una mirada de lo que está por hacerse, los problemas no resueltos y los trabajos que están por ejecutarse. Ante todo, implica una mirada a los retos y desafíos no asumidos todavía, las propuestas y alternativas que debemos formular y las acciones por emprender. Nuevas realidades exigen nuevos trabajos teológicos. Dejarnos interpelar por la innovación teológica de cara a lo práctico pastoral nos pide ser creativos. Exige nuevos caminos que puedan ser significativos y animar la transformación de nuestra sociedad, nuestra comunidad eclesial y también nuestras instituciones universitarias. Auguro una buena jornada que nos siga entusiasmando a emprender una teología que logre responder a los retos de una iglesia en salida. Para todos y todas, mis mejores deseos por una jornada productiva en nuestro trabajo teológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Víctor, por su saludo y por esos buenos deseos. Vamos entonces a iniciar con la conferencia principal denominada ¿Qué teología para qué sociedad? Esta conferencia está a cargo del Padre Alberto Parra Mora. El Padre Alberto Parra es de la Compañía de Jesús y profesor titular de la Facultad de Teología. Antes de darle paso al Padre, les voy a pedir que las preguntas las podamos ir escribiendo en el chat y al finalizar la conferencia del Padre, entonces ya le iremos dirigiendo las preguntas que ustedes proponen. Entonces, Padre Alberto Parra, muchas gracias y bienvenido. Comienzo por saludar muy cordialmente a los participantes en este simposio o encuentro de la unidad de posgrados de la Facultad de Teología de esta Pontificia Universidad Javeriana. Y comienzo por agradecer al director de la unidad de posgrados, el padre Fernando Cardona, la amabilidad que tuvo de invitarme para esta exposición. El asunto que quisiera proponer se titula ¿Qué teología para qué sociedad? Y el subtítulo es acerca de la forma mental y de la forma teológica. Y quisiera hacerlo primero con una breve introducción
Y en la primera parte voy a recorrer dos asuntos. Una revisión de la forma mental y de la forma teológica en la premodernidad, en la primera modernidad, en la segunda modernidad y en la posmodernidad. Una revisión tanto de la forma teológica como de la forma mental del teólogo. En la segunda parte quisiera revisar ciertos elementos de nuestra disciplina teológica completamente indispensables para la forma mental y la forma teológica con la cual deberemos proponer la teología de hoy para mañana. Y haré, por supuesto, una breve conclusión. Vamos entonces con ese título, ¿qué teología para qué sociedad?, acerca de la forma mental y de la forma teológica. Hago una introducción y después desarrollo lo que he pedido. En el programa de doctorado de esta Facultad de Teología, culminó hace ahora 28 años la tesis doctoral 5 siglos de producción teológica en Colombia. Fue su autor el padre Gilberto Duque Mejía, hoy párroco de Santa Juana del Estonac, en el barrio Los Álamos, en la diócesis urbana de Engativá. Fue esa la elaboración de un peregrino por los caminos del país, por oscuras y empolvadas bibliotecas de conventos y de curias, de archivos enclaustrados y de reservorios públicos, durante 10 años de ardua y paciente investigación. Por supuesto que sin ninguno de los imprescindibles recursos que hoy ofrecen al investigador el espacio cibernético y los instrumentos técnicos. Una obra final en 4 volúmenes de 1000 páginas cada uno, que está siendo reeditada hoy por la editorial Javeriana, y tanto para el espacio cibernético como para la nueva edición gráfica. Se trata de un verdadero cuerpo teológico colombiano, ordenado y clasificado primero por autores, segundo por períodos históricos desde la colonia hasta el 5º centenario del descubrimiento de América, tercero por escuelas de elaboración teológica y cuarto por las especializaciones funcionales y particulares que, más allá de los temas y de los tratados, componen el cuerpo ilustrado de nuestra disciplina teológica. Nada mejor que una obra así para comprobar el ritmo del tiempo y de la historia, que son propósito del ser y del pensar, del creer y del hacer en los ámbitos de la producción teológica, y tanto en esta casa universitaria como en otros centros de la Iglesia y de esta sociedad. Nada mejor para anular los modos y los modelos del ser, del pensar y del actuar, exigidos por la historia y por la historicidad, a los seres vivos y a los pensares históricos, que continuamente estimulados se muestran como imposibilitados de aferramientos y de esclerosis en lo ya logrado, lo ya alcanzado, lo ya probado, lo ya comprobado, con lo cual las nuevas generaciones estarían condenadas a ser apenas portavoces de los muertos. Nada mejor para indagar por el modo mental de los investigadores y productores de teología, es decir, investigar por su forma mental, la forma mentis, así como por el modo teológico resultante, es decir, por la forma teológica en que esas mentes producen teología. Porque los diversos y sucesivos periodos históricos del pensar teológico en Colombia, aquello que revela en primer término es su pertenencia radical a una determinada etapa histórica de mundo y de sociedad, a una forma mentis premoderna, acaso con asombro de modernidad, ya en pisos de segunda modernidad, a una sensibilidad generacional del todo particular,
como es propio de cada época y de los evangélicos signos de los tiempos, a unos problemas de contexto que debieron ser esos y no otros, a un determinado empleo de los instrumentales metodológicos y metódicos para el hacer teológico, que han de resultar necesariamente derivado hacia una forma teológica. A unos concretos desafíos que la realidad situada levanta a la comprensión, vivencia y predicación del Evangelio del Reino en cada coyuntura social de esta patria desde su colonización hasta nuestros días. Por todo lo anterior, es mi propósito restablecer aquí los rasgos más sobresalientes de la forma mentis de quienes nos han antecedido, con el propósito de discernir la fisonomía caracterizada de la que debe ser nuestra propia forma mental. Y desde la memoria de la forma teologiae trazada aquí por los antiguos y aquella que nosotros mismos debemos adquirir y reclamar. Solo que al referirme a la forma, evoco por necesidad la tesis clásica acerca de la composición dual de todo ser por materia común e indeterminada y por forma, que es el modo particular e individual en que lo que es. En tanto que, como derivado de la teoría de materia y forma, hoy entendemos por forma el hecho o manera peculiar de nuestro ser, de nuestro hacer, del pensar, del proceder, del decir, y tanto como nuestras propiedades de estilo y de modo de expresar el pensamiento. También la matriz clásica significó, con el término mens mentis, la mente de los humanos, la razón y el conocimiento que proceden del alma, del espíritu inteligente y libre, como derivado de la mentis. Aquí nos referimos a la mente en términos de mentalidad, en cuanto modo particular de ser y de actuar. Quizás la forma mentis recibida nos estimule a tejer nuestra propia y quizás nuestra manera singular y característica de la forma teológica que deriva de nuestra propia forma mental. Voy entonces, después de esa introducción, a la primera parte, en que, como dije, hago un recorrido de la forma mentis de ayer a hoy, para ver también la forma teológica de ayer a hoy. Colombia fue colonizada y evangelizada en plena vigencia eclesial y social de la premodernidad objetiva y objetivante, la premodernidad. Por eso, la teología resultante de esa época es deudora necesariamente de los factores que conforman la premodernidad misma. Me refiero al dogma del Creador eterno, fijo e inmutable, que según las mejores determinaciones metafísicas debe ser soporte de la consiguiente teoría de la ley natural física, quieta y estable, con un orden inevitable y tan fijo. La teoría de la ley natural social, con un orden de gradación imperativo y objetivo, hombre y mujer, rey y vasallos, gobernantes y gobernados, superiores e inferiores, papa y obispos, clérigos y laicos, nobles y plebes. La teoría de la ley natural fija y estática, con sus correspondientes objetos intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos. La teoría del conocimiento objetivo, como adecuación y reproducción quieta de los objetos en la tabla rasa del sujeto. La teoría económica fisiocrática, con base en los tiempos fijos para la siembra, para la cosecha
para la venta y para la producción de excedentes y beneficios, en un sucederse permanente del ciclo del eterno retorno. La forma teológica que procedió de semejante esquema mental fue por necesidad objetiva en sus certezas, objetivante de la realidad y objetivada en doctrinas, en tesis de valor constante y permanente, en ese corte propio de la teología dogmática y dogmatizante y en la esfera de un pensar quieto y para una sociedad quieta, imagen y semejanza de leyes físicas universales, ineluctables y necesarias. Ejemplos vivientes de la forma premoderna subsisten en los tratados, para ser repetidos una vez y otra vez a lo largo de las generaciones, o en los compendios doctrinales, catequéticos, o en las formas usuales de sistematizar doctrinas y de hacer teologías de lo ya logrado y definitivamente alcanzado. Persiste sobre todo en los endurecimientos de la misma teología premoderna, quieta y estática, cuando el mundo y la sociedad se pusieron ya en movimiento del ser, del pensar y del hacer. Colombia se hizo una nación libre cuando despuntaron la ilustración y la modernidad, en tanto que la modernización trabajosa del país se ha visto desafiada y hasta frenada por múltiples y reconocidos endurecimientos premodernos, y tanto por el repliegue cognitivo y el reconocido endurecimiento premoderno, que no han logrado despejar todavía la inquietante pregunta de si Colombia es una nación moderna o todavía premoderna. Me refiero, pues, a la determinación de lo objetivo como un resultado del desenvolvimiento del espíritu subjetivo en la historia. Me refiero al consiguiente supremo valor del sujeto ante el objeto, del sujeto como una base de todo producto cognitivo, social, político o económico. Me refiero a los desarrollos subjetivos e ilustrados de la filosofía del derecho y del Estado. Me refiero a los derechos del sujeto individual en que se fundamentan su libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de acción, de investigación y de enseñanza. Me refiero, claro está, a la preconizada igualdad del individuo en el plano de lo general, es decir, en el plano trascendental, siendo el sujeto trascendental inteligente y libre el principio, el medio y el fin de todas las instituciones y hasta una medida universal de todas las cosas. Del pensar ilustrado subjetivo y de los derechos inherentes se desprenderá luego el preponderante modo de conocer, de poder, de tener, canalizado en formas de vida, de economía y de sociedad, de corte antropológicamente subjetivo y filosóficamente liberal. En este plano de la modernidad, la forma teológica en Colombia y sus insignes productores modernizaron de pensar y en escala menor la sociedad y la Iglesia, sin que los grados de recepción de la razón moderna, antropológica y trascendental haya logrado, como dije, esquivar y responder la pregunta de si Colombia en su ser, en su pensar y en su hacer es hoy una nación moderna o premoderna, y si las instituciones eclesiales y las producciones teológicas operan o no como determinadas por la ratio modernitatis o quizás todavía por las fases premodernas de nuestra inicial configuración. Y por lo que atañe a la forma teológica, en el plano más universal hay que mencionar la dialéctica contradictoria de censurar y hasta de rechazar las formas más drásticas del racionalismo moderno y, sin embargo, pagar tributo a ese mismo racionalismo
con las declaraciones del Concilio Vaticano I sobre la revelación de Dios en verdades que superan el conocimiento humano, que constituyen la fe como un asentimiento intelectual a esas verdades, que deben ser núcleo de la catequesis, que son enseñadas y defendidas por el magisterio de la Iglesia, que pueden ser infalibles y sin error alguno, que constituyen la base y el fundamento de la teología y que propiciaron conglomerados enteros de creyentes ortodoxos en las verdades y gravemente heterodoxos en la vida práctica. Por lo demás, la forma de mente en la Iglesia lo mismo condenó cuando ella misma se imaginó como modernismo, rechazado con un juramento antimodernista, como también abrió sus puertas a la razón moderna en las insignes decretos del Concilio Vaticano II relativos a la Iglesia en el mundo contemporáneo. Demos un paso más. Colombia y el modo particular de producción teológica fueron en su hora impactados ahora por la segunda modernidad, punto crítico y controversial de la primera en términos de teoría de las alienaciones sociales derivadas por fuerza de una sociedad estratificada en clases opuestas y en intereses contrastantes, en términos de teoría de las alienaciones económicas por fuerza del sistema de producción que imposibilita para casi todos el acceso a los bienes generales, en términos de teoría de las alienaciones políticas por fuerza del talante dominador del Estado moderno y del derecho moderno, en términos de teoría de las alienaciones religiosas por fuerza del talante evasor y distractor propio de las religiones, de las iglesias, de las teologías, en términos, en fin, de una teoría de la ruptura epistemológica que obliga a un conocer que verdaderamente lo sea, no a contemplar, sino a transformar de verdad la miseria inaceptable de la realidad, con la consiguiente inclusión de la praxis en la teoría y de la praxis transformadora en el conocimiento honesto. Colombia, con toda la América nuestra y esta facultad, con muchos otros centros teológicos y pastorales y populares, fueron insignes en la producción de una teología ligada a los procesos de la segunda modernidad, hasta que las esferas de decisión civiles y eclesiásticas suscribieron que la caída de los muros socialistas señalaba el triunfo liberal de la teología, del mercado en la economía y la nueva derecha en la política, con el consiguiente y bien programado eclipse de la teología latinoamericana de la liberación. De esa teología libertaria quedan todavía o plañideras internacionales que se reúnen para añorar hazañas pasadas y para escuchar de nuevo la crónica de los viejos, o intentos nuevos, intentos señeros de una nueva fundamentación epistemológica, espiritual y social para trasegar por la acción intencional y por la actuación personal, por la espiritualidad, por la actividad conjunta y por la praxis transformadora en el horizonte apremiante de la indecible esperanza de los pobres. Se diría entonces que la Facultad de Teología de esta Universidad Javeriana, desde la colonización primera a nuestros días, no solo ha recorrido las etapas de la premodernidad y de la modernidad primera y segunda, sino que ha pagado con precios institucionales y morales el paso que ella ha propiciado de la premodernidad objetiva a la modernidad subjetiva y de la modernidad ilustrada a esta nueva forma que estamos viviendo en el momento actual. Todavía más,
el pecado mortal del que no logra redimirse esta facultad de teología radica en su conciencia de que, uso palabras del Papa Juan Pablo II, la crisis del marxismo no elimina en el mundo las situaciones de injusticia y de opresión existentes de las que se andaba el marxismo instrumentalizándolas, y que queda demostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deja las manos libres al capitalismo como un único modelo de organización social y de economía política. Por lo demás, Colombia, con todo el conglomerado mundial, entró hace al menos 2 décadas en una nueva fase de la humanidad. Esa nueva fase puede tener un nombre ambiguo y quizás problemático, pero unas características y unas sensibilidades sociales y culturales propias, imposibles de ocultar o de evadir. Su nombre es posmodernidad, y sus núcleos de configuración propia dicen relación con el ocaso de los grandes relatos, con la crisis del pensamiento que se autoproclamó fuerte y con el consiguiente sentido de la ontología del debilitamiento. La radicalización del sujeto como individuo particular y singular. La diferencia posmoderna respecto a las instituciones tradicionales. Los signos de interrogación relativos a iglesias y mezquitas, a sinagogas y templos, y al conjunto cultural, socioeconómico y político que se revelan incapaces de entender y de acompañar los procesos iniciados por las generaciones X, Y y Z, es decir, los millennials y los centennials. El esquema general, rico y variado, de la sensibilidad posmoderna podría tal vez acreditarse en términos de sentido antes que de verdad, de sabiduría y saberes alternativos antes que ciencia normalizada, de comprensión vital antes que de intelección racional, de individualidad, particularidad y singularidad radical, diferente y diferenciada, antes que colectivismos, masa y gregarismo, de experiencias antes que de doctrinas y sistematizaciones, de ecología antes que el llamado progreso, de disfrute antes que frenética producción y consumo, de estar y de vivir y posibilidad de libertad antes que conglomerados de esclavos y de esclavistas, de ética antes que metafísica, de trascendencia antes que religiones, de lúdica y de estética antes que rigideces de varias disciplinas, de temporalidad y provincialidad antes que amarres perpetuos y definitivos, de liberalización del amor con la correspondiente crisis de la familia tradicional y del patrimonio, de liberalización de la educación con la crisis correspondiente del usual sistema educativo, de liberalización de la religión y crisis de las iglesias, de las mezquitas y sinagogas, del desdibujamiento, en fin, de la política en uso y crisis necesaria partidos políticos y del Estado. Para tranquilidad de muchos, podríamos decir que el fenómeno universal tan reciente de la posmodernidad y la consiguiente forma mental no ha dado lugar todavía para el surgimiento de una forma teológica posmoderna de cara a las nuevas sensibilidades culturales y sociales. Pero, para intranquilidad de todos, debemos afirmar que no es posible evangelizar, pensar y realizar en la sociedad moderna con la forma mental premoderna, en la sociedad de segunda modernidad con la forma mental de primera modernidad, ni en la sociedad y cultura posmoderna
con la forma mental y con la forma teologal propia de la premodernidad o de la modernidad ilustrada primera o segunda. Cuánta equivocación de planos presentan en esta y en múltiples facultades muchas tesis de investigación y proyectos carentes de mirada previa, carentes de época contemporánea, de juicio sobre las formas mentales, de atención a las situaciones existenciales. Lo anterior, claro, no puede ni debe significar que los modelos sociales y culturales operen como compartimentos estancos, o que los conglomerados sociales como el nuestro no puedan ser al mismo tiempo premodernos en su fe, quizás modernos en su pensar y hasta posmodernos en su actuar. De todas maneras, los sustantivos de la forma mental posmoderna han sido tildados en términos de pensamiento líquido, propio de un ser líquido en un medio cultural líquido que para muchos resulta pensar simplemente nefandos. Vamos a la segunda parte de nuestra conversación. Si he comparado la forma mentis y la forma teológica en las premodernidad, en la primera modernidad, en la segunda modernidad, y me he asomado a la posmodernidad, en esta segunda parte quisiera fijarme en la forma teológica de hoy para mañana. En plena alborada de la cultura de la posmodernidad y de las ciencias del contemporáneo, esta facultad parece percibir el reto de relegitimarse y de hacerse apta para la formación teológica y el acompañamiento generacional de los alumnos y alumnas, clérigos y laicos, religiosos y diocesanos que a ella se confían, sin que relegitimación y aptitud no exijan ante todo el respeto sumo a la diferenciación clara y honorable de la identidad académica de los servicios de formación, de los pregrados de fundamentación, de las maestrías de profesionalización y de los doctorados de inequívoco talante investigador, por el cual se corran las fronteras del conocimiento disponible hacia el conocimiento posible, y más en el entrecruce de los acuciantes problemas vivos antes que del arsenal abundante de temas muertos. Esta facultad, en fidelidad a las instancias constitutivas, regulativas y proclamativas de la disciplina teológica, pareciera ensayar hoy la razón anamnética y la razón utópica, la razón sapiencial y la razón narrativa, las alianzas indispensables entre las filosofías con sus fases apasionantes de recomprensión de ellas mismas, las indeclinables mediaciones sociales analíticas, el retorno a la ecología, las razones inquietantes de género y de minorías, el primado llamado de la teología primera, que es la que debe estar a la base, sin ninguna vergüenza, de la inteligencia, de la fe como entendimiento. La teología primera, que es la experiencia primera, el amor primero, el llamado primero, la forma primera en la cual el Señor internamente nos llama y nos convoca, antes de la teología segunda, puesta en el pensamiento, en la noción, en la argumentación. Pero no es este un momento para ensayar aquí como una especie de apología de la facultad y menos una defensa frente a sus recurrentes detractores o a sus justos competidores. Más útil tal vez nos resulta declarar aquí y conferir con toda simplicidad los parámetros determinantes que desde hoy para mañana deben conformar nuestra forma teológica
en el supuesto de que vivimos y respetamos, compartimos y amamos nuevas e inéditas sensibilidades humanas, culturales y sociales, en las cuales percibimos el mandato de remar mar adentro, no sin el aparejamiento permanente de nuestra forma mental que pueda corresponder al hoy, al aquí y a la hora de nuestra responsabilidad en el empeño por una forma de teología creíble y proclamable. Voy a referirme a las determinaciones ciertas en las que pueda evaluarse nuestro actual desempeño como profesores e investigadores o como estudiantes y diseñadores de nuevas tesis para nuevas síntesis. Esos determinantes que personalmente juzgo indispensables para el deber de legitimar la misión académica actual de la facultad, tanto como para discernir senderos y horizontes, pero también imperativos para el modo nuestro de hacer teología en esta situación cultural y de esta concreción social. Permítanme entonces que me refiera a los que juzgo como los parámetros más urgentes y sobresalientes. Primero, determinar si los indispensables procesos de intelección objetiva de doctrinas y de textos tienen también como indispensable conector los procesos personales de comprensión viva y vital de la hondura de nuestro propio ser, pensar, creer, amar y hacer. Es que nuestro investigar se instaura existencialmente en el seguimiento los vestigios y las huellas del Señor en una teología primera de acontecimiento fáctico y personal y existencial, antes que en una forma de teología segunda de explicación racional y de argumentación nocional y racional también. Siempre será necesario y posible el anhelo ferviente por una teología no objetiva y no objetivada. Segundo, determinar si la verdad que se cree, se diga y se enseña está íntimamente asociada a la presencia de la pregunta que interroga por el sentido del ser, por el sentido de la verdad en orden a la realización existencial de las personas y de la sociedad. Es que no es posible por más tiempo un cuerpo de verdades teológicas y sistemáticas sin sentido, como tampoco sería un cuerpo de solo sentidos sin verdad. Tercero, determinar si en el indispensable y preponderante corte nocional en el tratamiento académico de los cuerpos bíblicos y teológicos se corresponde a una insondable corte histórico de la divina revelación en hechos de la historia interpretados por la palabra, según la comprensión misma que la Iglesia en concilio ecuménico, que es norma y regulativa de nuestro teologizar, entendió el cómo de la divina revelación. Es que no es posible alargar por más tiempo la noción de divina revelación en verdades y doctrinas que fue propia de Vaticano I, a expensas del trazado que sobre el acontecimiento mismo de la revelación formuló Vaticano II, porque la divina revelación es el quicio, el origen y el fundamento y la norma constitutiva de todo teologizado. Dime, ¿qué noción de revelación tienes? Y yo le digo, ¿qué teología haces? Cuarto, determinar si la disciplina teológica que se concibe a sí misma en términos de ciencia occidental y objetiva, argumentativa y probativa, se acompaña con la sabiduría radicalmente cristiana y humana en orden a la tarea primordial de enseñar el saber y los saberes, saber ser, saber vivir, saber convivir, saber ser en libertad, en solidaridad, en justicia,
liberación de toda opresión. Es que la pregunta señera de Santo Tomás acerca de la índole sapiencial de la teología se ahogó lastimosa y prematuramente con la pregunta que él mismo formuló por la índole científica de la misma teología. El paso de la teología a la sabiduría deberá ser para la teología misma el retorno del hijo pródigo a la casa paterna. Quinto, determinar si las usuales y también indispensables mediaciones filosóficas y dogmáticas para la teología están acompañadas de las imprescindibles mediaciones sociales, de los enlaces disciplinares, culturales, económicos y políticos, para que la teología pueda ser en verdad una teología pública. Es que para la Iglesia no se trata, estoy leyendo al Papa Pablo VI, para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o en poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los polos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes de vida inspiradoras, los modelos sociales y económicos de la verdad que estén en contraste con la palabra de Dios y con el designio de la salvación. Sexto, determinar si la racionalidad teológica especializada que cada uno ejerce en su propia parcela delimitada está abierta a la acción comunicativa que por mediación del diálogo de participantes capaces de razón, de lenguaje y acción establecen consenso sobre aquello que entre todos debemos pensar y debemos quitar o debemos poner del mundo de la vida en el cual todos compartimos la existencia. La frase última es de Habermas. Es que si la racionalidad especializada ha sido un subproducto de la razón instrumentalizada para un efímero éxito personal, solo la acción comunicativa restablece el diálogo de saberes, de profesiones, de oficios, de ciencias, de conciencias, hacia el establecimiento de una sociedad en consenso sobre proyectos comunes, planetarios, humanos, cristianos, sociales. Séptimo, determinar si los repliegues y endurecimientos mentales que se heredan de una formación ya alcanzada en horizontes filosóficos y teológicos que se supusieron perennes, no esclerotizan la capacidad de revisión, de reelaboración permanente de los cuerpos teológicos en los cambiantes horizontes de comprensión y de acción en el tiempo del ser, en su historia, en su historicidad, que lanzan permanentemente y de continuo desde el ya al ya no, y del factum, de lo ya logrado, al facendum, de lo que está todavía por hacerse y realizarse. Octavo, determinar si el atrapamiento profesionalizante en los cuerpos bíblicos o en los cuerpos sistemáticos o accionarios no nos impide establecer con lucidez la índole sistemática y práctica de la Escritura, tanto como la índole bíblica y práctica de la sistemática, y la índole sistemática y bíblica de la acción humana, de la actuación personal, de la actividad conjunta y de la praxis de transformación y de cambio. Es que la distinción en uso de las áreas especializadas y de cursos monistas bien pueden operar como agentes disociadores de la unidad del ser y del pensar, del hacer y del creer, del investigar y del producir. Noveno, determinar si el carácter de la divina revelación en hechos de la historia interpretados por la palabra a lo largo de toda la historia de salvación, no solo consagra la palabra como alma de toda teología, sino que consagra la realidad de la
la historia como el alma de toda palabra, que obliga entonces a la permanente lectura de la realidad como una epifanía comunicativa de Dios, que es el principio y fundamento de toda teología. Es que la ausencia del análisis permanente de la realidad en una facultad de teología condena a esa teología a un estado censurable de conciencia sumergida, ciega y sorda ante el clamor de la realidad, ante la forma en que el mundo grita, las cosas gritan, lo cual realmente debe corresponder a una forma teológica que sabe oír la realidad. Décimo, determinarse la epistemología del insight, me refiero a Lodergan. Determinarse la episteme del insight de nuestras investigaciones se ejerce de un modo conforme y responsable con la metodología de procesos o de funciones distintas y progresivas y acumulativas y unitarias en términos de investigación de los datos fundamentales, historia de los mismos, interpretación, dialéctica, explicación de los fundamentos, establecimiento de los resultados, sistematización y comunicación. Porque es que la indisciplina mental y metodológica que se censura en otras disciplinas es también inaceptable en los empeños por un teologizar paciente y responsable que no atropella los estados que separan el proyecto del efecto. El término aquo, que es el punto de partida, al término aquem, que es el punto de llegada, por los debidos pasos, como siempre indicaron los clásicos. Un décimo, determinar si los métodos, que son matriz y cuna de la investigación teológica, no operan en la lógica siniestra de medios completamente confusos o neutros o al acaso para alcanzar resultados indeterminados y vagos, con ausencia de postura previa, de juicio previo y de decisión previa, que son las únicas capaces de conjugar los métodos bíblicos histórico-críticos con la divina revelación, los hechos de la historia y los métodos exegéticos con los análisis locutivos de la palabra escrita y locutivos de los géneros literarios de expresión y sobre todo con los ausentes análisis perventivos que conecten los textos con el más allá de los textos y por fuera de los textos, cuando el texto se haga acción y los discursos se tornen palabra eficaz que realiza lo que significa y actúa en verdad lo que es la palabra que sale de la boca de Dios. El método trascendental, con las indagaciones teológicas en torno a la radical interioridad humana trascendente a partir de la fenomenología histórica y categorial del existencialismo real. El método del insight, con los proyectos de indagación por las funciones internas del conocer en el acto mismo de creer y de teologizar. El método hermenéutico, con los proyectos teológicos de investigación que, más allá de la exégesis de los textos, llega a la exégesis del acto de vida fáctica, sabiendo que el asunto de la hermenéutica de textos es lo que nos enseñó Aristóteles. Vamos a la segunda hermenéutica, a la nueva hermenéutica, que no investiga tanto textos, sino actos de vida. Leve exegese. El método de la liberación en los estudios analíticos de la realidad en orden a un juicio sobre ella y a una determinada decisión operativa en el orden de la caridad evangélica y social. El método de la acción en los propósitos investigativos de superar el nivel semántico de las teologías de la palabra y proponer el nivel semántico de las teologías de la actividad humana en el mundo como un lugar teológico de divina revelación.
El método de correlación, que permite confrontar diferencias y equivalencias de todo con la parte y de la parte con el todo de los cuerpos teológicos. En tanto que todo método teológico bebe en las fuentes de Santo Tomás por su dinámica sapiente de unir sin confundir la cuestión previa o la pregunta fundamental hacia la investigación con la lección teológica que la sucede, como para poder intercambiar el agua limpia y bella de la cuestión con el vino generoso de la lección teológica. Es que sin las cuestiones previas, las lecciones teológicas que se siguen constituyen apenas cuerpos indeterminados, confusos y errabundos. 11. Determinar si ante el recurrente espíritu solipsista en el creer y comprender, nuestra labor teológica produce acaso cuerpos personalistas exitosos, sin comunidad de sentidos fundamentales compartidos llamados, que nos permitan ser iglesia y no sectas, según las instancias regulativas del magisterio ilustrado de los doctores, que son, por una parte, el magisterio entre los fieles y, por otra parte, el magisterio pastoral de los pastores. 13. Determinar si ante el pluralismo cultural, que es matriz del pluralismo religioso, se abren los espacios académicos indispensables no para reemplazar la teología católica con la historia de las religiones, sino para levantar con responsabilidad la teología cristiana de las religiones no cristianas. 14. Determinar si ante el marcado eurocentrismo que ha sido tan connatural en la casa de la disciplina teológica, nuestro modo de hacer teología tiene oídos para el patrimonio de los pueblos indígenas y afroamericanos, tanto como para el clamor del movimiento campesino, de los movimientos sociales, de las minorías étnicas e identitarias, de todas las víctimas de la exclusión económica y política, cultural y social. 15. Determinar si ante el voluntarismo de finales en la investigación y en la formación teológica, nuestra labor universitaria se enmarca en el espíritu de las opciones tanto de la Iglesia como de la entidad fundadora de esta universidad, que es la Compañía de Jesús. La entidad fundadora que nos manda a investigar en términos de fe y justicia, de fe y cultura, de fe y de diálogo interreligioso, de fe y de paz social, de fe y de periferias existenciales. 16, por último, determinar si ante el modelo de economía y sociedad único y hegemónico, nuestra academia teológica en la docencia, en la investigación y en el servicio universitario se empeña por trazar entre todos modelos utópicos, modelos alternativos de producción y de consumo, de capital y de trabajo, de inversión y de lucro, de bien privado y bien público, según el anhelado supuesto de que un mundo diferente es posible. Permítanme llegar entonces ahora a mi breve conclusión. La teología de esta facultad, en pleno siglo de posmodernidad, deberá aspirar a hacer vida la advertencia premoderna del conmonitorio de San Vicente de Lérez. Decía él: ¿quién habrá tan mezquino para con los hombres y tan aborrecible para con Dios, que trate de impedir el progreso de la religión en la Iglesia de Cristo? Porque es natural que aquellos antiguos dogmas de la filosofía celestial, con el curso de los tiempos, se embellezcan, escuenten, se limen, se pulimenten, polianto, pero no está permitido que se alteren con intento,
que se decapiten de truchero, que se recorten mutilento. Está bien que reciban evidencia, precisión, luz, pero es menester que se retengan en su plenitud, en su integridad, en su propiedad. No es lejos de este conmonitorio del año 434 la convicción que nos acompaña de ser la teología el esfuerzo espiritual, pastoral y académico permanente en el significado del Evangelio del amor, de la gracia, el de desde la iglesia. ¿Qué teología desde la universidad? ¿Qué forma de desde qué forma mental? Muchísimas gracias. Bueno, damos las gracias al padre Alberto Parra Mora por su excelente ponencia y vamos a tener un espacio de preguntas. Nos han formulado 4 preguntas en el chat. Entonces, padre Alberto, voy a iniciar con la primera pregunta que nos dicen: ¿qué implicaciones tiene para la formación teológica que se imparte en la facultad adentrarse en una forma teológica que dialogue con la posmodernidad como forma mentis? Entonces, padre Parra, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por la asistencia, muchas gracias por la atención y muchas gracias por la pregunta. Yo le rogaría a la persona que leyó la pregunta si me la vuelve a formular, por favor. Claro que sí, padre. La pregunta es: ¿qué implicaciones tiene para la formación teológica que se imparte en la facultad adentrarse en una forma teológica que dialoga con la posmodernidad como forma mentis? Sí, claro que la respuesta a esa pregunta pues no podría ser una respuesta directa, porque, como les he dicho, no existe todavía una forma teológica que corresponda a la posmodernidad. Han pasado apenas tal vez unos 20 años desde la aparición en forma de la posmodernidad y tal vez no ha habido pues ni el ánimo, ni el espacio, ni la inventiva para poder construir ya desde esas nuevas sensibilidades generacionales, sociales, culturales. Es el trabajo que debe hacer realmente la Facultad de Teología, sus profesores y sus alumnos, especialmente las personas de los posgrados, en los cuales tienen cabida las personas que quieren investigar y que fundamentalmente cursan no el pregrado de información, sino los posgrados tanto de profesionalización como de investigación. Yo me he limitado a proponer las características claves del momento posmoderno y me he atrevido a sugerir algunos de los muchos elementos que nos faltan para ir acercándonos a esa producción de una teología que corresponda como teología a la forma mental generacional, al derecho que tienen las personas de ser no premodernos ni modernos, sino posmodernos. Pero claro que no podría yo decir directamente ya cuál es la fórmula para acercar, sino he dado por lo menos 19 medidas, 19 elementos que tendrán que ser tenidos en cuenta desde la teología de hoy para producir la teología de mañana. Muchas gracias, padre. Hay otra pregunta acá en el chat, nos dice sobre el pecado mortal mencionado: ¿qué modelo sociopolítico se acomodaría más a la nueva forma mentis existente y qué rol juega la teología en este desafío? Sí, el pecado mortal
que ratifico tuvo la Facultad de Teología en su momento fue realmente haber sido pues un hogar de la teología latinoamericana y un baluarte de la teología latinoamericana, con la acusa siniestra de que hacer ese tipo de teología era pagar tributo al marxismo. Ese fue el pecado mortal, tanto de la teología de la liberación como de esta misma facultad. Sin embargo, es claro que, calmadas un poco las aguas turbulentas de todo lo que sucedió a esta facultad y a la misma teología de la liberación en el mundo entero, pasadas esas aguas turbulentas, a mí me parece que lo que queda completamente claro es la absoluta necesidad de asumir la praxis en la episteme. El solo pensar no modifica la realidad. Y, como decía Carlos Marx, los filósofos, yo creo que también los teólogos, contemplan el mundo, pero no lo transforman. Porque tal vez su episteme es un episteme de ilustración, de segunda modernidad ilustrada. Entonces todo lo captan por el pensamiento y quisieran resolverlo por el pensamiento, sin que el pensamiento sea un instrumento que pueda realmente reemplazar el esfuerzo de la acción, el esfuerzo de la praxis. Por eso, la segunda modernidad lo que deja como resultado, especialmente para la universidad mundial, es la asunción de la praxis en la episteme. Una episteme sin praxis es un pensar limpio y puro que nunca resuelve y nunca puede realmente incidir en los cambios. Y claro, no vamos a decir que son entonces únicamente los obreros y los proletarios los que cambian el mundo, como tal vez decía Carlos Marx. Hoy entendemos nosotros que con el Concilio Vaticano II, en ese luminoso capítulo sobre la actividad humana en el mundo contemporáneo, la actividad de todos los hombres y mujeres, es la convocación a la praxis de todos y de todas para poder realmente entre todos no solamente pensar, sino ciertamente transformar. Entonces, ese puede ser el asunto que nos quedó de ese pecado mortal de haber procurado hacer una teología libertaria. Nunca la teología que viene podrá negar esas raíces, porque la teología de la liberación es un patrimonio no solamente latinoamericano, sino un patrimonio universal. Muchas gracias, padre. Hay otra pregunta aquí en el chat que nos dice: la importancia que confiere el Papa Francisco a la hermenéutica evangélica por sobre una nueva síntesis teológica puede servir de referente para lo que exige ajustar la forma theology a la forma mentis postmoderna. El Papa Francisco, pues realmente lo que nos propone a nosotros es una vuelta al corazón del Evangelio, en todo ámbito, en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito económico. Ese es el gran aporte que da él en Evangelii Gaudium. Y por supuesto que tiene que ver, por supuesto, con la vuelta que tiene que dar la misma forma teología al Evangelio de Cristo, que la teología es teología, pues porque es discurso de la revelación, porque es explicitación y es construcción no solamente mental, sino espiritual y política y económica del Evangelio de Cristo Señor. Entonces es claro que la hermenéutica del Evangelio pues es el sustrato fundamental del hacer teología. Eso lo comprende cualquiera que haya cursado una teología fundamental, que la teología es no palabra primera, sino palabra segunda, no palabra de Dios, sino palabra de hombre, no palabra apostólica, sino palabra eclesial, no palabra que debe permanecer
eterna para siempre, sino una teología que se construye a ritmo de cambio, a ritmo generacional. Pero por supuesto que el fundamento, la piedra, no puede ser otra sino el Evangelio de Cristo. Él es el fundamento de todo pensar, de todo creer, de todo amar, de todo servir. La teología, obviamente, que descansa profundamente en la hermenéutica del Evangelio, y esa es la que se presenta ante la sociedad como una hermenéutica teológica en el momento cultural, en el momento social, en el momento generacional, en la cual la teología quiere ser teología que acompaña realmente los procesos de cada vida, de cada corazón, de cada interrogación, de cada nuevo modelo de sociedad, nuevo modelo de ser persona. Entonces, la respuesta es claro, sí, absolutamente. Nadie puede poner otro fundamento sino el que ya ha sido puesto, que es la Escritura Santa, con la comprensión correspondiente de una iglesia fiel. Muchas gracias, padre. Hay otras preguntas aquí. Nos dicen, ¿cómo promover en nuestra facultad la cultura de una comunidad de saberes, prácticas y aprendizajes frente al atrapamiento profesionalizante y el efímero éxito personal que hace carrera en la academia presa de la razón instrumental? Profunda y bien importante realmente la pregunta, el cómo hacerla, que nos pediría tanto discernimiento en torno a eso, que no creo que, obviamente, comulgo completamente con la persona que pregunta, que no se puede llegar simplemente a una facultad de teología a hacer mi tesis doctoral, que me dé éxito, renombre y título de doctor y basta. Eso es claro, que esa sería la forma de servirse de la teología para mi provecho propio, servirse del Evangelio y servirse de la meditación profunda del Evangelio, simplemente para que yo tenga un título o simplemente para que yo suba en la escala social o en la escala laboral. Eso realmente, claro que sería simplemente vergonzoso. O como yo presento una tesis lo más descomunal que yo pueda, para dejar con la boca abierta pues, supuestamente a alguien, que no se deja, por supuesto, con la boca abierta a nadie, pero hay esos criterios muchas veces de unos temas estrambóticos, unos temas pues, que muy poco tienen que ver realmente con la teología como palabra segunda de la revelación y de la fe. Entonces, claro, allí hay mucho que pensar en el comité, por ejemplo, de los posgrados, que es el comité que discierne cuáles son los proyectos que realmente no avergüenzan a la facultad, cuáles son los proyectos que pueden realmente aprovechar y ser una punta de lanza hacia la disciplina teológica, hacia la iglesia, hacia la sociedad, hacia toda la relacionalidad, por supuesto, que guarda la teología con ella misma y con todas las otras disciplinas del saber. Allí, por supuesto, que la dirección, los comités de posgrados, los proyectos que se presentan, el examen de los proyectos, son los que tienen que asegurar esos elementos por los cuales pregunta la persona que muy ilustremente pregunta. Yo creo que esa es una dinámica de responsabilidad, especialmente de las instancias directivas de los posgrados en una facultad de teología. Muchas gracias, padre. Vamos entonces a hacer una última pregunta, ya que por cuestiones de tiempo pues debemos avanzar con la agenda propuesta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es pertinente hacer teología en el pueblo pobre cuando nuestras facultades de teología se han resignado a métodos refractarios? Gracias por la pregunta. A mí me parece que lo primero de una teología
que se produce es que no deba avergonzarse de sí misma, porque yo sí creo que es claro que hay muchas formas de hacer teología que avergüencen a la teología misma. Cuando la teología todavía es un pensar objetivante, cuando la teología es un pensar simplemente subjetivante en beneficio del sujeto que piensa, cuando la teología es pues simplemente un discurso sobre los pobres, pero sin salida realmente hacia la realidad y hacia el cambio, es posible que avergüence, porque es fácil hablar, pero lo difícil es actuar. Una teología que no actúe, una facultad de teología que no enseñe a actuar, unas formas de exégesis de la Biblia que no terminen donde tienen que terminar, no en los lenguajes gramaticales o en las historias de la Biblia o en las historias de los textos, sino en lo que yo me atreví a decir, en los lenguajes perlocutivos, lo que está fuera del texto y más allá del texto, cuando el texto se haga vida. Porque es claro que si, yo lo decía, si el concilio nos dice que la escritura es el alma y debe ser el alma de toda teología, tenemos que decir con el mismo concilio que la práctica es el alma de toda palabra, sobre todo cuando es palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es como la nuestra vacía, que dice pero no hace. La palabra de Dios es una palabra eficaz. Cuando se muestra la eficacia de la palabra en el triste socorrido, en el pobre atendido, en el marginado levantado, en el hambriento alimentado, el desnudo vestido, entonces cuando se hace una teología que no avergüenza. El problema es ese, que yo me avergüence de hacer teología sin que yo haya colaborado al cambio real de la realidad. Me parece que esa es la opción que hizo una facultad de teología, precisamente no solamente por la Biblia, no solamente por la sistemática, sino por una respetable teología de la acción. De lo contrario, es una facultad que puede avergonzarse de sí mismo y hacer que sus estudiantes se avergüencen porque ellos dicen, pero no hacen. Muchísimas gracias, Padre Alberto, excelente su intervención. Nos dicen acá en el chat, gracias, Padre Alberto, por la orientación siempre interpelante y esperanzadora para avanzar en la consolidación del quehacer teológico. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer coloquio de estudiantes de posgrados y vamos entonces a continuar con la agenda propuesta para el día de hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, después de tan excelente conferencia, vamos a pasar entonces a las ponencias que vamos a tener para el día de hoy con todos nuestros compañeros, estudiantes y profesores. Vamos a tener entonces 9 ponencias que se van a hacer en paralelo debido pues al tiempo que tenemos solo pues hasta la 1 de la tarde. Para estas ponencias entonces se van a repartir en 2 salas. En la primera sala vamos a tener como moderador al estudiante de maestría Andrés Díaz. Y en la sala 2 vamos a tener a la estudiante Marta Lucía Méndez, quien va a acompañar pues a las ponencias de la sala 2. En las ponencias van a tener 20 minutos de presentación y van a haber 10 minutos de preguntas. Entonces acá nos están proyectando la agenda. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a pasar a la sala 1 a las 10. Vamos a estar ahí hasta las 10:30 con la ponencia de la teología ecofeminista, génesis e intuiciones. Y las personas interesadas en la ponencia de la sala 2 se denomina Me pondré en camino, una mirada antropológico-trascendental en clave de misericordia, el Evangelio de Lucas 15, 11, 32, por Marcela del Pilar Rincón Castro. Entonces voy a darle la palabra al asistente tecnológico de la facultad, al señor Néstor Alejandro, para que él por favor explique cómo se hace el proceso
para el paso a las salas y luego estaremos regresando a la sala principal para que vayamos intercalando pues ya de acuerdo a los intereses que tengan en la presentación de las ponencias. Entonces, para don Néstor, pedirle por favor entonces nos dé las indicaciones respectivas. Muy bien, muchas gracias, Ángela. Muy buenos días para todos, para todas. La idea entonces, el ejercicio es muy sencillo. La herramienta va a determinar la sala 1 como el grupo 1 y la sala 2 como el grupo 2 como tal. Entonces, la idea es que estamos en este momento en la sala principal y ahorita se van a habilitar inmediatamente en la parte inferior nuestra lista de participantes, los dos grupos, ¿sí? El grupo 1, la sala 1, el grupo 2, la sala 2, y al frente de donde dice grupo 1 aparecerá como un cuadro con una flechita verde. Apenas les den clic ustedes allí, la herramienta los va a integrar al respectivo grupo en el tema y el ponente en el que estén interesados. De la misma manera, invito a los ponentes y a los moderadores de las respectivas salas para que también puedan realizar el ejercicio respectivamente para que ustedes puedan verificar cómo realizarlo. Entonces, en este momento se están creando los dos grupos. Permítame un momento, ya lo verifico y ya les confirmo para que lo realicen. Si tienen alguna inquietud, la podemos retomar en este momento mientras organizo los grupos. Recordarles entonces que al terminar la ponencia 1 principal, que es esta en la que estamos participando, y ya luego podrán hacer el paso a las otras ponencias, a la ponencia 3, que se denomina el Jesús histórico y la Iglesia de los pobres, y la ponencia 4, Roma y Jerusalén en su tránsito de ciudades romanas a ciudades cristianas. Entonces, para que ustedes vayan teniendo presente en qué sala quieren participar. Si hay alguna inquietud, entonces vamos. Sí, gracias, Ángela. También quería clarificar que como vamos con tiempos, en este momento son las 9:58, entonces iniciamos a las 10, a las 10:30 en punto, si alguna situación particular, 5 minutos más, en el momento en el que vayan, se interrumpe y la herramienta los va a migrar nuevamente a la sala principal para reorganizar entonces nuestra sala 1 y sala 2 de las 10:35. Entonces, vuelvo a reiterar. Sí. Gracias. Bien, en este momento entonces voy a dar inicio a los grupos, voy a reiterar la instrucción. Entonces, se acaban de habilitar el grupo 1 y el grupo 2. Si ustedes van en donde está el espacio de participantes, al final de donde están los participantes, ¿sí? Donde están todos nuestros nombres, aparece grupo 1 y grupo 2. ¿Sí? Entonces, donde está el chat, cuando hay una herramienta allí, al lado del chat dice participantes. Allí uno se va vinculando a sus respectivos grupos con la flecha al frente del nombre grupo 1, al frente del nombre grupo 2, se van conectando en la flechita verde que corresponde. Harold creo que estaba pidiendo la palabra, adelante. Ya pueden irse reintegrando si quieren y nosotros aquí en sala principal estamos atentos a inquietudes.